Muy buenos días con todos. Un cordial saludo a los miembros de la mesa, al presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, a la comisión organizadora, a todas aquellas personas anónimas que están detrás de esta organización y detrás de este esfuerzo que significa siempre realizar un congreso de múltiples banderas y escuchar y tener la presencia de gente entendida en el derecho y sobre todo en el derecho procesal. Hay un sentimiento encontrado que se da en estos momentos, en este congreso de manera muy particular. Por un lado, la alegría, que significa lo que don Juan Montero Aroca llama el pretexto de los congresos, que significa el evento académico, profesional en sí, pero que el sedimento que deja de poder encontrarse con tantos amigos, de poder estrecharse en abrazos con personas que no se suelen ver de manera frecuente por las distancias. Eso genera una alegría que embarga. Pero por otro lado también estamos asistiendo a las últimas horas de la presidencia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal por parte del maestro, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, y eso también genera un sentido contrapuesto, porque definitivamente, más allá de que todos deseamos que esto continúe de la mejor manera, sin lugar a dudas este ochenio de la presidencia del doctor Adolfo Alvarado Belloso ha dejado una marca indeleble, ha dejado, creo, a los que somos miembros del instituto, ha dejado tatuado un sentimiento, una pasión que va a ser imborrable. Creo que además sus clases en Rosario y cada una de sus conversaciones, sus consejos, va a ser el agua fuerte que nos va a mantener unidos a esta pasión que es el derecho procesal. Sin embargo, la grandeza viene más allá, porque estamos todos convocados aquí solamente por una invitación, una simple invitación, una cuestión espontánea. Atrás quedan los esfuerzos, los presupuestos, las privaciones, pero estamos finalmente acá. A diferencia, digo, de algunos otros esfuerzos donde hay detrás una ONG, una universidad, un presupuesto. Esto no, esto se hace sencillamente por el cariño, por las convicciones, por la amistad, y se hace fundamentalmente por la concepción procesal, que creo que es el sentido, creo que es la marca registrada del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Por eso es que se hace más grande. No, Alvarado Belloso compite en Fórmula 1 no con un Ferrari, corre con un Minardi, pero ahí está. Y justamente en esa austeridad y en esas limitaciones creo que radica la grandeza de estar todos aquí presentes. Eso por una parte. Por otra parte, como ya lo anunció el señor presidente de la mesa, vamos a hablar unos pocos minutos de un término que está haciendo fortuna en los últimos años: autonomía procesal. Autonomía procesal y derecho de defensa en lo que es una suerte de que se produce de manera más frecuente en los llamados procesos constitucionales, ¿no? Creo que hay una tendencia humana casi irrefrenable, digamos indetenible, que se viene dando y que se ha dado desde siempre, que marca hacia dos puntos. La primera, una búsqueda siempre de un mesianismo, la búsqueda siempre de aparecer, de iniciativa propia, la muestra siempre de aparecer como si se fuera la búsqueda de un reconocimiento, la búsqueda de un monumento, la búsqueda de la fotografía acerca de un determinado liderazgo. No es espontáneo, es una búsqueda que realiza el ser humano hacia eso. Nos gusta ser reconocidos, nos embriaga, nos desequilibra. Y por otro lado, también la tenencia natural que tenemos a comparar, ¿no? Y en esa comparación siempre va a haber un elemento superlativo y siempre va a haber la minimización de todos aquellos que los acompañan. Pasa siempre, pasa en la política. Es frecuente observar que tras la caída del líder o la muerte del líder, casi siempre en nuestros países en Latinoamérica desaparece el partido político. O sea, más allá del líder no existen. Los demás prácticamente nunca alcanzan siquiera tener un clavito del enorme cartel de quien lideraba ello. Con mayor razón pasa en el ámbito de los militares. Bertolt Brecht, en esa celebérrima
pregunta de un obrero ante un libro de historia ya se preguntaba, ¿no? ¿Es acaso Julio César el único que ganaba las batallas? Él luchaba solo y ¿quién preparaba los banquetes y los grandes balcones de la Gran Lima lo hicieron los propios virreyes? Se preguntaba porque solamente aparecen los nombres de estos, ¿no? Sus epígrafes en los libros de historia. Pasa siempre, pasa en todo ámbito, pasa en la literatura. Se otorga el Premio Nobel de Literatura por una obra. No se entrega por una obra, se entrega por toda la producción literaria y muchas veces se suele jerarquizar a los escritores si han recibido o no han recibido el Premio Nobel en una situación que obedece a intereses, obedece a enemistades, a ideologías y que no siempre resulta ser por lo menos un criterio objetivo, ¿no? Pasa en todas partes, pasa en el fútbol, ¿no? El mejor jugador, como si fuera un deporte individual, puede ser el más desequilibrante, pero de hecho los otros también cumplen su función. En un deporte o en cualquier actividad colectiva no se puede individualizar. Sin embargo, se hace, siempre se hace. Con mayor razón en lo nuestro, con mayor razón en el derecho. Cuando aquella figura que le robamos a la geometría, ese triángulo procesal que siempre se inician toda clase de la materia, la especialidad, siempre la mirada se dirige hacia el vértice superior, donde está el juez, donde está la corte, donde está el tribunal. Y perdemos de vista que lo que sostiene a esa figura geométrica viene a ser la base. Y en esa base justamente se encuentran lo que decía Glauco, los justiciables, y que justamente la suma de sus ángulos duplican justamente al vértice superior. Pero hay esa tendencia, y sobre todo en una profesión como la nuestra, donde hay la tendencia es mucho más fuerte, ¿no? Además de la gravedad, se dan las condiciones normales de presión y temperatura para buscar el desarrollo del mesianismo y la minimización de los demás. Mucho de esto tiene la autonomía procesal. La autonomía procesal se define como aquella potestad, aquel privilegio que puede tener un juez o puede tener un tribunal, generalmente una corte constitucional como es en Colombia, generalmente un tribunal constitucional como los países de la costa del Pacífico que lo tenemos, o la Corte Suprema como en países como Argentina, como Brasil, pero en el ámbito de la especialidad constitucional tienen el privilegio de poder ir mucho más allá de la propia norma procesal y mucho más allá de la propia Constitución inclusive, so pretexto de alcanzar la eficacia, ya se dijo acá también que era una palabrita de moda, la eficacia y la realización de los derechos fundamentales. Entonces finalmente termina siendo un juez que a la vez es legislador y terminamos como viendo como también ya se señaló en anteriores exposiciones acá, renegando de todo lo anterior. Todo lo anterior es malo, ¿no? Y justamente esta novedad, esta moda, se instala como si fuera una panacea, se instala como si fuera la gran solución. Sin embargo, ya sabemos cuál es la experiencia. Y ya sabemos cuál es la experiencia. Pasa esa golondrina y sigue nevando. Y generalmente esto viene acompañado de toda una sólida campaña bibliográfica y publicitaria. Esta autonomía procesal que permite al tribunal o a los tribunales torcer la norma escrita, torcer lo establecido, para que en nombre de los derechos fundamentales puedan crear instituciones y puedan crear una suerte de incertidumbre jurídica, se repite constantemente. Es lo que menciona Ronald Dworkin en el caso Palmer en los derechos en serio, o lo que menciona Gustavo Zagrebelsky con el caso Serena cuando en el derecho dúctil, o lo que menciona García Figueroa con el caso Nohara en neoconstitucionalismo y derrotabilidad. Es decir, tratan de mostrarnos que la nueva tendencia del derecho, que la gran salvación, que el mesianismo del derecho justamente es eso, la autonomía procesal. Sin embargo, ese mesianismo, que es una tendencia, como ya se ha dicho, humana irrefrenable, prácticamente indetenible, casi dentro de nuestro ADN, cuando se junta con esa minimización que suele darse para poder elevar, para poder poner
para poder apagar las luces y que solamente el reflector apunte a una persona, a la más fuerte, a la más inteligente, a la más hermosa. Eso de allí, cuando se junta, va a generar realmente un desorden. Si ya de por sí es negativo, origina un desorden mayúsculo. Pasa en mi país con la gastronomía. Se dice la gastronomía peruana es la mejor del mundo, como quien si lo dijera pudiera comparar todas las gastronomías o pudiera tener en cuenta una serie de valores. Y eso es lo que ocurre con la autonomía procesal, porque finalmente el tribunal es el que se irroga la posibilidad de que en nombre de los derechos fundamentales, como antes se hacía en los procesos civiles en nombre de la justicia, en nombre de los derechos fundamentales puedan crear instituciones, puedan variar reglas, puedan saltarse la Constitución bajo el pretexto de soy el supremo intérprete de la Constitución y por lo tanto tengo la última palabra en esto. Todos los que estudiamos Derecho un poco, más allá de toda aquella formalidad de decir, de la lucha por la justicia y todo, creo que estudiamos Derecho por huir de las matemáticas, de la física, de la química, de todo eso. Estudiamos una carrera que no tuviera nada de matemática, que sea memoria, que haya que leer solamente, y si encima siempre se viste con corbata y nos tratan de doctores, pues muchísimo mejor. Y en ese sentido, una de las cosas que uno recuerda que se nos hacía más difíciles era cuando en química nos metían fuerza, nos metían velocidad, nos metían energía, y lo primero que decía el profesor era hay que homogeneizar. No podemos operar absolutamente nada, si es que primero todos los valores no están en un mismo idioma o todos no están en una misma categoría. La autonomía procesal surge en Alemania hacia la década del 60 y surge como más o menos surge el test de ponderación, es decir, surge en el ámbito del derecho administrativo sancionador como una forma que podía tener el juez de proteger al más débil, al ciudadano, contra el Estado. Por eso fue fácil importarlo hacia los llamados procesos constitucionales. Fue muy fácil, porque también era el diagrama el ciudadano contra el Estado. Sin embargo, hoy eso es absolutamente extemporáneo. Hoy hay demandas de amparo y demandas de habeas corpus contra particulares. Hoy existe la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de tal manera que también un particular puede vulnerar, digamos, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, inclusive el derecho a la libertad misma. En mi país se generó el habeas corpus atípico a raíz de que justamente un abogado, un jurista que había sido canciller en la época del Fujimorato, era de apellido Tudela Van Breukelen, tiene un padre que en aquel entonces, cuando contrajo nuevo matrimonio, tenía 92 años, hoy debe tener 94, 95, de una fortuna incalculable. Dicen que si algunos monumentos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad pudieran materializarse, él tranquilamente podría comprar un par de ellos. Uno lo mira al Señor y bueno, espontáneamente despierta el deseo, no sé por qué, pero que nos adopte. Bueno, cuando este señor contrajo matrimonio, evidentemente los hijos se veían perjudicados patrimonialmente. Y ante este conflicto, la reciente mujer evitaba que vean al anciano padre sus hijos. Estos interpusieron una demanda de habeas corpus y a partir de ahí se crea el llamado habeas corpus atípico, es decir, el habeas corpus contra los particulares. Cuando ha cambiado esta figura, la pregunta es, ¿puede la autonomía procesal ahora decir que está realizándose por la efectividad y por la realización de los derechos fundamentales? Porque si ahora ya no es el Estado, si ahora son dos particulares, y además esta autonomía procesal ha minimizado el derecho de defensa, teniendo ya el abogado defensor, el que de alguna manera es el demandante, teniendo ya la posibilidad de que invocando conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Interés superior del niño, suficiente,
va a lograr que con una autonomía procesal se sigan dando estas circunstancias que significan un desacomodo, que significan una circunstancia muy, muy deplorable y además una suerte de que dentro del mismo aparato judicial haya una clara diferenciación entre lo que hace una Corte Constitucional sobre la llamada justicia ordinaria. En ninguna parte está así. Nunca se diseñó eso. Y hay algunas cuestiones que sí son atemporales, como el valor justicia. Han sido una pequeña reflexión para poder llamar la atención a que este principio de autonomía procesal hay que verlo por todos los lados. Hay que analizarlo, hay que diseccionarlo y poder ver si en realidad no será que en nombre de los derechos fundamentales estamos asistiendo a un voluntarismo, estamos asistiendo a un decisionismo prácticamente ilimitado. No sea que en alguna resolución encontremos que implorando el derecho a la igualdad nos digan que el Titanic tiene, o el Señor de los Anillos, el regreso del rey, tiene el mismo valor que Ben-Hur porque todos ganaron 11 Óscares habiendo más de una generación de diferencia. Muchísimas gracias a todos.